había un hombre, lleno de furia y celo religioso, que creía servir a Dios, persiguiendo a muerte a sus seguidores. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes. Now available in... Ooh, crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox. Clean feels good. Su nombre era Saulo de Tarso, el mayor enemigo de la fe naciente. Pero en un instante, un encuentro divino ocurrió. Saulo, ¿por qué me persigues? Pero a Saulo le cambiaría su vida y el destino del mundo. De perseguidor implacable a apóstol apasionado. Llevó un mensaje de esperanza y perdón a judíos y gentiles, rompiendo barreras. Sufrió naufragios, palizas, prisiones, traiciones, pero nada lo detuvo de cumplir su misión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sus cartas construyeron la iglesia. Su vida cambió la historia. La increíble historia de Pablo, el apóstol escogido por la gracia de Dios. Pablo, la película. Jerusalén. Poco tiempo después de que Jesús ascendiera al cielo, la ciudad santa vibraba con una nueva fe. Los seguidores de Jesús, llenos del Espíritu Santo que Él había prometido, hablaban con valentía de su resurrección. Realizaban milagros, y su número crecía día a día. Eran conocidos como la gente del camino. Pero este crecimiento rápido no agradaba a todos, especialmente a los líderes religiosos judíos más estrictos. Entre los más preocupados estaba un joven llamado Saulo, nacido en Tarso, una ciudad importante. Saulo era un ciudadano romano, lo que le daba ciertos privilegios. Era también un fariseo devoto, educado a los pies del famoso y respetado maestro Gamaliel. Saulo era brillante, conocía la ley de Moisés al detalle y sentía un celo ardiente por las tradiciones de sus padres. Desde su punto de vista, estos seguidores de Jesús, este camino, eran una secta peligrosa. Creía que blasfemaban contra Dios al llamar Dios a un hombre crucificado y que amenazaban la ley y el templo. Este celo llevó a Saulo a presenciar y a probar uno de los actos más oscuros de esos primeros días. Un hombre llamado Esteban, lleno de fe y poder, fue acusado falsamente y llevado ante el concilio. Después de defender su fe y acusar a los líderes de resistir a Dios, Esteban fue sacado a rastras de la ciudad. Y mientras lo apedreaban, los testigos dejaron sus ropas a los pies de Saulo. Y Saulo consentía en su muerte. Creía firmemente que al eliminar a Esteban y a otros como él, estaba sirviendo a Dios, defendiendo la pureza de su fe. A partir de ese día, Saulo se convirtió en un perseguidor activo y temido de la iglesia. La Biblia dice que asolaba la iglesia. Iba de casa en casa buscando a los creyentes. Arrastraba a hombres y mujeres por igual y los metía en la cárcel. Su persecución fue tan intensa que muchos creyentes tuvieron que huir de Jerusalén, dispersándose por las regiones de Judea y Samaria. Irónicamente, esta dispersión ayudó a que el mensaje de Jesús se extendiera aún más.
Pero Saulo no estaba satisfecho con perseguir a los cristianos solo en Jerusalén. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, pidió permiso para extender su persecución. Sumo sacerdote, he oído que muchos de estos seguidores del Nazareno han huido a Damasco. Dame cartas para las sinagogas de allá, para que si encuentro a algunos hombres o mujeres de este camino, los traiga presos a Jerusalén para ser castigados. Y consiguió las cartas. Con la autorización oficial en sus manos, Saulo se preparó para viajar los más de 200 kilómetros hasta Damasco, una ciudad importante en Siria. Su objetivo era claro: encontrar y arrestar a todos los seguidores de Jesús que encontrara allí, y acabar con esa fe que él consideraba una peligrosa mentira. No tenía idea de que en ese camino su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Con las cartas del sumo sacerdote en su poder y un fuego de celo religioso ardiendo en su corazón, Saulo se dirigía a Damasco. Viajaba con un grupo de hombres decidido a cumplir su propósito: arrancar de raíz la fe en Jesús que él consideraba una peligrosa desviación. El sol del mediodía golpeaba con fuerza sobre el camino. Más sucedió que, acercándose ya a Damasco, como al mediodía, repentinamente le rodeó un resplandor de luz celestial, una luz tan intensa y poderosa que lo derribó por tierra, y Saulo oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, aturdido, confundido y sintiendo una autoridad divina en la voz, preguntó desde el suelo: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le respondió, revelando una verdad que hizo temblar los cimientos de todo lo que Saulo creía. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es inútil que sigas luchando contra mí. Saulo quedó temblando y lleno de temor ante esta revelación impactante. El mismo Jesús que él creía un impostor muerto estaba vivo y le hablaba desde el cielo. Preguntó entonces, rindiendo su voluntad: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad de Damasco, y allí se te dirá lo que debes hacer. Entonces, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver nada. La luz que había iluminado su alma lo había dejado físicamente ciego. Aquel que creía ver claramente la verdad, ahora estaba en completa oscuridad. Así que, llevándolo de la mano, sus compañeros lo introdujeron en Damasco, y estuvo allí 3 días sin ver. Y durante esos 3 largos días y noches de oscuridad física, Saulo no comió ni bebió nada. Fue un tiempo de espera, de reflexión profunda, de oración intensa, mientras procesaba el encuentro que había destrozado su mundo y estaba a punto de darle una nueva vida y una nueva misión inimaginable. El perseguidor estaba siendo preparado para convertirse en el elegido. Mientras Saulo pasaba esos 3 días en oscuridad física, ayunando y orando, Dios ya estaba preparando el siguiente paso de su increíble plan. En esa misma ciudad de Damasco había un discípulo de Jesús llamado Ananías, y el Señor le habló en una visión y lo llamó por su nombre en la visión. Ananías, Ananías, Ananías. Y Ananías, reconociendo la voz divina, respondió con respeto: Heme aquí, Señor, estoy escuchando. Levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de un hombre llamado Judas a uno llamado Saulo, de la ciudad de Tarso, porque he aquí, él está orando. Y Saulo ya ha visto en una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías quedó impactado, y con toda honestidad, expresó su gran temor y duda al Señor. Conocía muy bien la terrible reputación de Saulo. Señor, he oído a muchas personas hablar acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos, tu pueblo, en Jerusalén. Y he sabido que incluso aquí en Damasco tiene autoridad de los principales sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor respondió a Ananías con firmeza:
calmando sus temores y revelándole el propósito extraordinario que tenía para Saulo, el antiguo perseguidor. Ve, Ananías, no tengas miedo, porque instrumento escogido me es este. Yo lo he elegido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, las personas que no son judías, y de reyes poderosos, y también delante de los hijos de Israel. Y yo mismo le mostraré cuánto le es necesario padecer, cuánto tendrá que sufrir por causa de mi nombre. Las palabras del Señor fueron claras. Saulo no solo sería perdonado, sino que sería usado de manera poderosa, llevando el mensaje de Jesús a naciones enteras, pero también enfrentaría mucho sufrimiento por ello. Ananías, fortalecido por la revelación y la orden divina, obedeció. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Encontró a Saulo, todavía ciego, esperando en oración. Y poniendo sobre él las manos, Ananías pronunció palabras de aceptación y sanidad. Hermano Saulo. ¡Qué saludo tan increíble! El cristiano llamando hermano al hombre que había venido a arrestarlo. Ape el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, le cayeron de los ojos como unas escamas y recibió al instante la vista. La ceguera física desapareció, simbolizando también la ceguera espiritual que había sido quitada. Y levantándose, Saulo fue bautizado. Fue sumergido en agua como señal de su nueva vida en Cristo, de su perdón y de su unión con la misma fe que antes perseguía. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El perseguidor ahora era parte de la familia de la fe, acogido por aquellos a quienes había venido a destruir. Su transformación radical había comenzado. La transformación de Saulo fue inmediata. Después de recobrar la vista y las fuerzas, no perdió tiempo. Enseguida, comenzó a entrar en las sinagogas de Damasco, los mismos lugares donde planeaba arrestar a los cristianos. Pero en lugar de prenderlos, predicaba a Jesús. Saulo proclamaba abiertamente en las sinagogas: Este Jesús, a quien muchos rechazaron, es verdaderamente el Hijo de Dios. Él es el Mesías que esperábamos. Todos los que lo oían estaban atónitos. Se decían unos a otros: ¿No es este el mismo hombre que allá en Jerusalén perseguía y causaba estragos entre los que invocaban ese nombre? Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Y vino aquí precisamente para eso, para llevar los arrestados ante los principales sacerdotes. ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha vuelto loco? Pero Saulo no se dejó intimidar. Cada día se fortalecía más en su fe y en sus argumentos.
Confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles por las Escrituras que Jesús era, sin lugar a dudas, el Cristo, el Mesías prometido. Saulo pasó un tiempo en esa región. Las Escrituras mencionan que también viajó a Arabia por un periodo, quizás un tiempo de estudio, oración y preparación personal con Dios, antes de volver a Damasco. Y a medida que su predicación se hacía más poderosa, la oposición crecía. Pasados muchos días, los judíos más hostiles de Damasco se pusieron de acuerdo y tomaron la decisión de matarlo. Veían en Saulo no solo a un renegado, sino a una amenaza peligrosa por su conocimiento de las Escrituras y su habilidad para argumentar. Vigilaban las puertas de la ciudad día y noche con la intención de quitarle la vida en cuanto saliera. Pero los discípulos de Saulo, aquellos que habían creído gracias a su predicación o que ya eran creyentes, se enteraron del complot. Así que sus discípulos lo tomaron de noche y lo ayudaron a escapar. Lo descolgaron por el muro de la ciudad, bajándolo dentro de una gran canasta. El hombre que había llegado a Damasco con cartas de autoridad para arrestar, ahora tenía que huir como un fugitivo para salvar su vida. Después de su escape, Saulo decidió ir a Jerusalén. Quería conocer a los apóstoles y unirse a los discípulos en la ciudad madre de la fe. Pero cuando llegó a Jerusalén e intentó juntarse con ellos, se encontró con un muro de miedo y desconfianza. Todos le tenían miedo. No podían creer que el perseguidor más feroz se hubiera convertido realmente en un verdadero discípulo de Jesús. Pensaban que quizás era una trampa. Pero entonces intervino un hombre bueno y respetado llamado Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación o hijo de ánimo. Bernabé, demostrando gran fe y discernimiento, creyó en la historia de Saulo. Lo tomó bajo su protección y lo llevó ante los apóstoles. Bernabé les contó a los líderes de la iglesia: Es verdad. Yo les aseguro que Saulo vio al Señor en el camino y que el Señor le habló. Y les cuento cómo en Damasco ha hablado con toda valentía en el nombre de Jesús. Gracias a la intervención de Bernabé, Saulo fue finalmente aceptado por la iglesia de Jerusalén, y por un tiempo estuvo con ellos, entrando y saliendo, y hablando con mucha valentía en el nombre del Señor Jesús. También discutía con los judíos que hablaban griego y que vivían en Jerusalén, tratando de convencerlos. Pero, al igual que en Damasco, su predicación provocó oposición. Estos también comenzaron a hacer planes para matarlo. Así terminaron los primeros y turbulentos años de la vida de Saulo como seguidor de Cristo. Había pasado de ser el perseguidor a ser el perseguido. Ahora regresaba a su hogar en Tarso, donde pasaría varios años, probablemente creciendo en su fe y esperando el próximo llamado de Dios para la misión que le había sido revelada. La iglesia, mientras tanto, tuvo un tiempo de paz y crecimiento. Mientras Saulo pasaba varios años en Tarso, su ciudad natal, la fe en Jesús seguía extendiéndose. La persecución en Jerusalén había hecho que muchos creyentes se dispersaran. Algunos de ellos llegaron hasta la gran ciudad de Antioquía, en Siria. Allí no solo hablaron a otros judíos, sino que también empezaron a anunciar la buena noticia del Señor Jesús a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número de gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio la evidencia de la gracia de Dios en acción, se alegró muchísimo y animaba a todos a permanecer fieles al Señor con corazón firme. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente se agregó al Señor. Pero la obra era tan grande que Bernabé sintió que necesitaba ayuda y pensó en alguien. Así que Bernabé viajó hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo trajo consigo de regreso a Antioquía, y durante todo un año
Saulo y Bernabé se reunieron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Antioquía se convirtió en un centro muy importante para la fe, y fue allí, en Antioquía, donde por primera vez a los discípulos se les llamó con un nuevo nombre: cristianos. Un día, mientras estos profetas y maestros ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les habló de una manera clara. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra especial a la que los he llamado. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo, acompañados por un joven llamado Juan Marcos, primo de Bernabé, como ayudante, descendieron al puerto y navegaron primero a la isla de Chipre. En Chipre predicaron en las sinagogas. Allí tuvieron un enfrentamiento con un falso profeta y hechicero judío llamado Barjesús o Elimas, que intentaba apartar de la fe al gobernador romano Sergio Paulo, un hombre prudente que deseaba oír la palabra de Dios. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en el mago, lo reprendió duramente. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre Elimas oscuridad y tinieblas, y andando a tientas buscaba quien le condujese de la mano. El gobernador Sergio Paulo, al ver lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Desde Chipre navegaron a la región de Panfilia. Allí, Juan Marcos decidió separarse de ellos y regresar a Jerusalén, una decisión que más tarde causaría un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Pero ellos continuaron su viaje hacia el interior, llegando a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga. Pablo pronunció un poderoso sermón, repasando la historia de Israel, mostrando cómo Jesús era el Mesías prometido descendiente de David, y anunciando que por medio de Jesús se ofrecía el perdón de pecados y la justificación, ser declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés no podía dar. Muchos, tanto judíos como gentiles temerosos de Dios, quedaron impactados y les rogaron que siguieran hablando. Al sábado siguiente, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Pero al ver la multitud, los líderes judíos se llenaron de celos, comenzaron a contradecir y a insultar a Pablo. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía, haciendo una declaración clave. A vosotros primero, a los judíos, era necesario que se os hablase la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Esto enfureció aún más a los líderes, quienes incitaron a las autoridades y a la gente importante de la ciudad, levantaron una persecución y los expulsaron de la región. Pablo y Bernabé sacudieron el polvo de sus pies contra ellos, se fueron a la ciudad de Iconio, dejando atrás a los nuevos discípulos, llenos de gozo y del Espíritu Santo. El patrón se repitió en otras ciudades. Predicación valiente, gente que creía, pero también oposición y persecución. En Listra, después de sanar a un cojo, la gente pensó que eran dioses paganos, Zeus y Hermes. Tuvieron que detenerlos para que no les ofrecieran sacrificios. Pero poco después, instigados por los mismos enemigos que los seguían, la multitud apedreó a Pablo y lo dejó por muerto. Milagrosamente se levantó y continuó. Después de predicar en Derbe, regresaron por las ciudades que habían visitado, animando a los nuevos creyentes a perseverar en la fe a pesar de las dificultades y estableciendo líderes, ancianos, en cada iglesia recién formada. Finalmente, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía de Siria, la iglesia que los había enviado. Reunieron a la congregación y contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo, de manera especial, Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, a las naciones no judías. La misión había sido dura, peligrosa, pero exitosa. Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it.
What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. This episode is brought to you by Blink. Blink Friday starts now with up to 65% off Blink Smart Security. Check on your pets all season long with new Blink Mini 2K Plus cameras. See your gifts arrive in head-to-toe view with Blink Video Doorbell. Ready to use right out of the box. Just unwrap Blink and go. From pet parents to jet setters to busy families, Blink Friday deals have your holidays covered. Shop now at amazon.com/blink. El Evangelio estaba rompiendo fronteras. Pablo y Bernabé se quedaron un tiempo en Antioquía, disfrutando de la comunión y enseñando. Pero la paz se vio interrumpida. Llegaron a Antioquía algunos hombres desde Judea, que eran creyentes judíos, pero con una visión muy diferente. Empezaron a enseñar a los hermanos gentiles. Esto causó una gran conmoción y un desacuerdo muy fuerte. Pablo y Bernabé discutieron intensamente con ellos, defendiendo que la salvación era un regalo de Dios por la fe en Jesús, no por cumplir la ley judía. La iglesia de Antioquía decidió que este asunto era tan importante. Pablo, Bernabé y algunos otros debían ir a Jerusalén para consultarlo con los apóstoles y los ancianos de la iglesia madre. En Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. Pablo y Bernabé contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Pero entonces se levantaron algunos creyentes que habían sido del grupo de los fariseos, insistiendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se produjo una gran discusión. Entonces, Pedro se levantó y les recordó su propia experiencia. Hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Toda la multitud calló y escucharon atentamente a Bernabé y a Pablo, que contaban cuántas grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Santiago tomó la palabra. Como líder de la iglesia de Jerusalén, resumió el sentir y dio una conclusión llena de sabiduría. Hermanos, oídme. Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. No les impongamos la carga de la ley ceremonial. Pasados algunos días, Pablo sintió el deseo de volver a visitar a los hermanos en las ciudades donde habían predicado en el primer viaje. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Hubo un desacuerdo tan serio entre ellos que tuvieron que separarse. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, su tierra natal. Y Pablo escogió a Silas, otro líder respetado que había venido de Jerusalén, y salió, encomendado por los hermanos, a la gracia del Señor. Así comenzó el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo y Silas viajaron primero por tierra, confirmando las iglesias de Siria y Cilicia. Llegaron a Derbe y luego a Listra. Allí encontraron a un joven discípulo llamado Timoteo.
hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo tenía muy buen testimonio. Pablo quiso que Timoteo lo acompañara en el viaje, y por causa de los judíos que había en aquellos lugares, para evitar ofensas innecesarias y facilitar el ministerio entre ellos, Pablo tomó a Timoteo y lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Esto no contradecía la decisión del concilio, que se refería a la salvación de los gentiles, sino que era una decisión práctica de Pablo para el trabajo misionero. Cuando Pablo tuvo la visión, enseguida entendieron que Dios los estaba llamando a predicar el evangelio en Macedonia, en el continente europeo. Era un llamado a cruzar nuevas fronteras. Navegaron a Macedonia. En Filipos, Lidia, una vendedora, creyó. Luego Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados, pero cantaron himnos y un terremoto los liberó, llevando a la conversión del carcelero. En Tesalónica muchos creyeron, pero la envidia provocó un alboroto. Huyeron a Berea, donde la gente recibió el mensaje con interés y examinaba las escrituras cada día. La oposición los siguió y Pablo fue a Atenas. Allí predicó a los filósofos en el Areópago sobre el Dios desconocido y la resurrección. Finalmente llegó a Corinto. Se quedó allí 1 año y medio, trabajando como hacedor de tiendas con sus amigos Aquila y Priscila, predicando con poder, enfrentando fuerte oposición judía, pero animado por el Señor, quien le dijo que tenía mucho pueblo en esa ciudad. Incluso fue llevado ante el procónsul romano Galión, quien sabiamente desestimó las acusaciones. Después de este largo y fructífero viaje, lleno de aventuras, peligros y conversiones, Pablo regresó, haciendo una parada breve en Éfeso, donde prometió volver, y pasando por Cesarea y Jerusalén, para finalmente llegar de nuevo a Antioquía, completando así su segundo gran recorrido misionero. Había llevado el evangelio a Europa y había establecido iglesias fuertes en ciudades clave del Imperio Romano. Después de su segundo viaje, Pablo cumplió su promesa y regresó a la influyente ciudad de Éfeso, un centro comercial y religioso clave en la provincia romana de Asia, actual Turquía. Esta vez, se quedaría allí por un periodo considerable, casi 3 años, convirtiendo a Éfeso en la base de su ministerio para toda la región. Al llegar, encontró a unos discípulos que solo conocían el bautismo de Juan el Bautista. Pablo les explicó sobre Jesús y el Espíritu Santo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo impuso las manos sobre algunos creyentes y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Dios realizaba milagros extraordinarios por medio de él. Incluso los paños que usaba eran llevados a los enfermos, quienes sanaban y eran liberados de espíritus malignos. El impacto fue tan grande que muchos, al ver el poder de Dios, quemaron públicamente sus libros de magia. La palabra del Señor se extendía con fuerza, aunque también crecía la oposición. En Éfeso, famosa por el templo de la diosa Artemisa, un platero llamado Demetrio, temiendo por su negocio y por el culto a la diosa, reunió a los artesanos del gremio y los incitó contra Pablo, diciendo: Compañeros, sabéis que de este oficio viene nuestra riqueza, pero veis cómo este Pablo, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha convencido a muchos diciendo que los dioses, hechos por manos humanas, no son verdaderos. Nuestro negocio corre peligro. Y más aún, el templo de la gran Artemisa puede ser despreciado y su gloria, ella que es venerada por toda Asia y el mundo, quedar en nada. El teatro de Éfeso estaba en total confusión. Muchos ni siquiera sabían por qué estaban reunidos. Finalmente, el secretario de la ciudad calmó a la multitud, recordándoles que la grandeza de Artemisa no estaba en duda y que debían evitar actos que atrajeran represalias romanas. Así,
Con sabiduría, disolvió la asamblea sin violencia. Poco después, al prepararse Pablo para regresar a Siria, descubrió un complot en su contra y decidió volver por Macedonia. En Troas, los discípulos se reunieron el primer día de la semana para partir el pan. Como Pablo partiría al día siguiente, extendió su enseñanza hasta la medianoche. Mientras hablaba, un joven llamado Eutico, sentado en la ventana, fue vencido por el sueño y cayó desde el tercer piso. Lo hallaron sin vida, pero Pablo descendió, lo abrazó y les dijo: No os alarméis, pues su vida está en él. El joven Eutico fue hallado con vida y todos se sintieron profundamente consolados. Tras compartir el pan y comer, Pablo siguió enseñando hasta el amanecer y luego emprendió su viaje. Con el deseo de llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, evitó detenerse en Éfeso, pero desde Mileto mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando llegaron, les dio un emotivo discurso de despedida, recordando su labor entre ellos y advirtiéndoles sobre los tiempos difíciles que vendrían. Ustedes saben cómo viví entre ustedes, sirviendo al Señor con humildad, entre lágrimas y pruebas. Nunca dejé de enseñar lo que era útil, predicando el arrepentimiento y la fe en Jesús, tanto a judíos como a gentiles. Ahora, impulsado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me espera, salvo que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte sobre prisiones y tribulaciones. Cuídense a ustedes mismos y al rebaño que Dios les ha confiado, porque sé que, después de mi partida, surgirán falsos maestros, incluso dentro de ustedes, tratando de desviar a los creyentes. Por eso, manténganse siempre vigilantes. Al terminar su discurso, Pablo se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban desconsolados, lo abrazaban y besaban, especialmente dolidos por sus palabras, que no volverían a ver su rostro. Luego lo acompañaron hasta el barco. En su camino a Jerusalén, Pablo recibió varias advertencias proféticas en lugares como Tiro y Cesarea, incluso del profeta Ágabo, quien se ató con el cinto de Pablo para anunciar su arresto. Aunque muchos le rogaron que no continuara, Pablo, conmovido pero firme, respondió con determinación: ¿Qué hace? Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Hi, I'm here to pick up my son Milo. There's no Milo here. Who picked up my son from school? Streaming only on Peacock. I'm gonna need the name of everyone that could have a connection. You don't understand. It was just the 5 of us. So this was all planned. What are you gonna do? I will do whatever it takes to get my son back. I honestly didn't see this coming. These nice people killing each other. All Her Fault. A new series streaming now only on Peacock. Introducing the U Rules of Value from Burger King. And U Rule number 1, you choose food you actually want. There's 7 tasty options, so try the $5 duo or $7 trio. Choose your deal. Price and participation vary. U.S. only. No substitutions. Restrictions apply. Llorando y quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Al ver que no podían disuadirlo, los hermanos dijeron: hágase la voluntad del Señor. Pablo estaba decidido. Aunque sabía que le esperaban cadenas, estaba dispuesto a sufrir por Cristo. Al llegar a Jerusalén, fue recibido con alegría por los creyentes. Al día siguiente, se reunió con Santiago y los ancianos, a quienes relató todo lo que Dios había hecho entre los gentiles, entregando también la ofrenda para los pobres de Judea. Todos glorificaron a Dios, aunque le expresaron una preocupación importante. Entonces, Santiago le dijo: Hermano Pablo, muchos judíos creyentes están inquietos por rumores que afirman que enseñas a abandonar la ley de Moisés, y sin duda sabrán que has llegado.
Para evitar conflictos, te pedimos que acompañes a 4 hombres que han hecho un voto. Purifícate con ellos y cubre sus gastos para que todos vean que también respetas la ley y que esos rumores son infundados. Pablo, buscando la paz y deseando demostrar que no estaba en contra de la ley, aceptó la sugerencia de los líderes. Al día siguiente, se purificó junto a los 4 hombres y entró en el templo para anunciar la fecha en que se cumplirían los días del rito y se presentaría la ofrenda por cada uno. Pero cuando se acercaba el final de los 7 días, unos judíos de Asia lo vieron allí. Alborotaron a la multitud y lo apresaron, gritando: «Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además ha introducido a griegos en el templo, profanando este lugar santo». Una acusación infundada, por haber visto a Pablo con un gentil, desató un alboroto violento. La multitud lo arrastró fuera del templo con intención de matarlo, pero el comandante romano acudió de inmediato con soldados. Al verlos, la turba cesó la agresión. Pablo fue arrestado, encadenado y llevado a la fortaleza, ya que el alboroto impedía saber lo que ocurría. La violencia era tal que los soldados tuvieron que cargarlo mientras la multitud gritaba: «¡Muera!». En medio del caos, Pablo sorprendió al comandante al hablarle en griego y pedir permiso para dirigirse al pueblo. Al concedérselo, se volvió a la multitud y comenzó a contar su historia en su propia lengua. «Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa. Yo soy judío, nacido en Tarso, pero instruido en esta ciudad a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como todos vosotros lo sois hoy. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres». Pablo les contó sobre su viaje a Damasco, la luz del cielo, la voz de Jesús, su ceguera, su sanidad por Ananías y cómo recibió la comisión de ir a los gentiles. Pablo se dirigió al centurión que estaba presente. «¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?» Al oír esto, el centurión fue corriendo a avisar al comandante. Azotar a un ciudadano romano era un delito grave. El comandante vino, confirmó la ciudadanía de Pablo, que era de nacimiento, y sintió temor por haberlo encadenado. «Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga». Esa noche, el Señor mismo se le apareció a Pablo para animarlo. «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Más de 40 judíos conspiraron para matar a Pablo, jurando no comer ni beber hasta lograrlo. Planeaban pedir al comandante que lo llevara nuevamente al Sanedrín para emboscarlo en el camino, pero el sobrino de Pablo descubrió el plan y lo alertó. El comandante actuó de inmediato, organizando una escolta militar para enviarlo bajo custodia a Cesarea ante el gobernador Félix. Allí fue acusado de ser agitador, líder de los nazarenos y profanador del templo. Pablo se defendió con firmeza, declarando su fe en Dios, su respeto por la ley y su esperanza en la resurrección. Félix, conocedor del camino, pospuso el juicio. Aunque mantenía a Pablo preso, le otorgaba ciertas libertades y lo llamaba con frecuencia, esperando un soborno. Pero Pablo solo hablaba de Cristo, la justicia y el juicio venidero. 2 años después, al asumir el gobernador Porcio Festo, los judíos renovaron sus acusaciones. Al ver el peligro de ser trasladado a Jerusalén, Pablo apeló a César, marcando así un nuevo capítulo en su misión. «Ante el tribunal del César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Si soy culpable de algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al César».
Apelar al César era el derecho de todo ciudadano romano a que su caso fuera juzgado por el mismo emperador en Roma. Festo, después de consultar con su consejo, respondió: «Al César has apelado, al César irás». Poco después, el rey Agripa y su hermana Berenice visitaron a Festo en Cesarea. Al hablarle del caso de Pablo, Agripa mostró interés y pidió escucharlo. Se organizó una audiencia solemne con la presencia de las autoridades más importantes de la ciudad. Pablo, con firmeza y elocuencia, relató su pasado como fariseo, su conversión en el camino a Damasco y la misión recibida: predicar el arrepentimiento y la fe en Jesús, el Mesías anunciado por los profetas. Mientras hablaba apasionadamente, Festo lo interrumpió en voz alta, desconcertado por sus palabras. ¡Estás loco, Pablo! ¡Las muchas letras te vuelven loco! Pero Pablo respondió con calma y apeló directamente a Agripa. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey Agripa sabe estas cosas. Rey Agripa, ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Pablo expresó su deseo de que todos los presentes llegaran a la fe, aunque sin sus cadenas. Después de la audiencia, Agripa le comentó a Festo: este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Y así se decidió que Pablo sería enviado a Roma. Fue entregado, junto con otros prisioneros, a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, quien lo trató con amabilidad. Se embarcaron rumbo a los puertos de Asia, acompañados por Lucas y Aristarco. El viaje por mar hacia Roma sería largo y peligroso. Al intentar llegar a un puerto seguro en Creta, fueron sorprendidos por un viento huracanado llamado Euroclidón. La nave, arrastrada sin control, fue golpeada durante días por la tormenta. No se veía el sol ni las estrellas y perdieron toda esperanza. En medio de la desesperanza, Pablo se levantó y los animó, diciendo: Varones, debisteis haberme escuchado y no haber zarpado de Creta, pero ahora os animo a tener buen ánimo, porque no se perderá ninguna vida, solo la nave. Esta noche, un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo estuvo conmigo y me dijo: Pablo, no temas, debes comparecer ante César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, ánimo, yo confío en Dios que sucederá tal como me ha sido dicho. 14 noches después de navegar a la deriva, la tripulación percibió tierra cercana. Intentaron huir en el bote, pero Pablo lo impidió. Echaron anclas y, al amanecer, encallaron en un banco de arena. La popa se rompió por la fuerza de las olas. Aún así, los 276 pasajeros se salvaron y llegaron a una isla llamada Malta, donde fueron recibidos con hospitalidad. Mientras recogía ramas para el fuego, una víbora se prendió de la mano de Pablo. Los isleños pensaron que era un criminal condenado, pero al ver que no sufría daño, cambiaron de parecer y lo creyeron un dios. Finalmente, Pablo llegó a Roma. Gracias al favor del centurión Julio y a su ciudadanía, pudo vivir bajo custodia en una casa alquilada, iniciando así su testimonio final en el corazón del imperio. Los líderes judíos en Roma le informaron que no habían recibido acusaciones en su contra, pero querían escucharlo, pues sabían que esa secta, como llamaban al cristianismo, era muy cuestionada. Señalaron un día para oírlo y muchos acudieron a su alojamiento. Desde la mañana hasta la tarde, Pablo les habló con profundidad, exponiendo el reino de Dios, testificando sobre Jesús como cumplimiento de la ley y los profetas. Y concluyó con una declaración firme. Sabed, por tanto, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y así concluye el relato del libro de los Hechos. Pablo pasó 2 años bajo arresto domiciliario en Roma, recibiendo a todos los que venían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba sobre el Señor Jesucristo con libertad, sin impedimento alguno. Incluso en cautiverio, el evangelio seguía avanzando. Durante ese tiempo, escribió algunas de sus cartas más profundas.
Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, conocidas como las epístolas de la prisión. En ellas habló del gozo en Cristo, la unidad de la Iglesia, la supremacía de Jesús y el poder del perdón, verdades que aún fortalecen a millones de creyentes. Pasados esos 2 años, la Biblia no detalla su destino inmediato. Sin embargo, según la tradición, Pablo fue liberado y reanudó sus viajes misioneros, posiblemente hasta España. En ese periodo, escribió las cartas pastorales a Timoteo y Tito. Más tarde, bajo la persecución de Nerón, fue arrestado nuevamente. Desde una celda fría, escribió su última carta, la segunda a Timoteo, donde, sabiendo que su fin se acercaba, dejó un legado de fe, valor y entrega que marcaría para siempre la historia del cristianismo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Poco después de escribir sus últimas palabras, y según la tradición más confiable, el apóstol Pablo fue martirizado en Roma, probablemente decapitado. Así selló con su sangre la fe que un día persiguió y que luego proclamó con pasión en todo el mundo conocido. El legado de Pablo es inmenso. Transformado por un encuentro con Cristo resucitado, fue el principal instrumento para llevar el evangelio más allá del pueblo judío, hasta el corazón del Imperio Romano. Fundó comunidades de fe, inspiró con su valentía ante la persecución y dejó cartas que conforman gran parte del Nuevo Testamento. A través de ellas explicó como nadie la gracia de Dios, la justificación por la fe, la vida en el Espíritu y el llamado práctico del creyente. Su vida es una prueba viva del poder del Evangelio, que Dios puede redimir al más endurecido y convertirlo en un testigo fiel. Nos desafía a responder con la misma fe, a vivir con valor y a proclamar a Cristo sin reservas hasta que Él vuelva. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la extraordinaria vida del apóstol Pablo. Su historia es un pilar fundamental de nuestra fe. Si esta producción ha sido de inspiración y bendición para ti, te invitamos a darle me gusta y a compartirla para que otros también puedan conocer la increíble obra de Dios a través de este siervo escogido. Y suscríbete a nuestro canal para seguir explorando juntos las historias transformadoras de la Biblia. A continuación, encontrarás más contenido bíblico seleccionado para ti. Que la pasión y la perseverancia del apóstol Pablo te inspiren en tu propio caminar con Cristo. Dios te bendiga. Amén.